buenas en este nuevo episodio de Brotes de Ciencia, que es un episodio especial porque con este damos comienzo al nuevo ciclo para el curso 2021-2022. Estamos a mediados de octubre, pero bueno, las circunstancias han hecho que empecemos ahora a grabar este episodio. Además lo vamos a hacer de una manera un tanto diferente a como estábamos acostumbrados en los episodios previos, porque hasta ahora estábamos trayendo siempre algún invitado experto en la materia para que nos pudiese ilustrar. Esta vez voy a ser yo, Eric Torres, el que esté narrando, si se quiere, como moderador y locutor único, por supuesto con mi compañero Diego Sánchez, que siempre está solucionando los problemas técnicos que nos surgen. Y con este episodio también quiero dar comienzo a una serie que se va a prolongar durante varios episodios, en el que vamos a hablar sobre bioterrorismo y guerra biológica, y lo vamos a hacer desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista científico, pues abordando, por ejemplo, la microbiología o la bioquímica o la biología molecular. También desde un punto de vista económico, o si se quiere, bioeconómico, porque hablaremos un poco más adelante, pero bioterrorismo también puede aplicarse a los cultivos, en lo que se conoce como agroterrorismo. Y por supuesto también desde un punto de vista de la salud humana y de la parte más vegetal, ¿no? Como en la parte de agroterrorismo. Así que, dichas estas aclaraciones e introducciones, damos comienzo a este primer episodio sobre bioterrorismo y guerra biológica. Bueno, los términos bioterrorismo y guerra biológica son contemporáneos, verdaderamente, aunque en realidad designan conceptos tan antiguos como las primeras civilizaciones. Vamos a empezar definiendo un poco ambos conceptos. El bioterrorismo hace referencia al uso deliberado de agentes biológicos patógenos contra la población civil para conseguir un objetivo determinado, ya sea infundir terror en la población o por motivos políticos o religiosos, así como causar un impacto a nivel político, social y provocar pérdidas económicas. Por su parte, cuando nos referimos a guerra biológica, estos agentes biológicos son empleados como armas en el marco de una guerra para la consecución de un objetivo militar. Y venía diciendo que estas prácticas realmente son tan antiguas como las primeras civilizaciones, como la propia historia del hombre. Y es así, de hecho, nos han venido acompañando desde el comienzo de la historia, aunque no se conocían como tal, bajo el nombre de bioterrorismo o guerra biológica, vaya. Y sus recursos de estos agentes biológicos han sido empleados por distintos pueblos y civilizaciones. Por ejemplo, existen registros de que ya los asirios utilizaban el cornezuelo del centeno, el Claviceps purpurea, que es un hongo parásito de gramíneas, para contaminar el agua con el que envenenar a sus enemigos. El consumo de esta especie de hongo produce la enfermedad de ergotismo, también conocida de forma popular como el fuego de San Antonio, que es una enfermedad parecida a la lepra en la que los miembros del cuerpo acaban desprendiéndose, con lo cual es bastante desagradable. Pero bueno, también hay casos históricos muy conocidos. Cuando uno se inicia en este tema, lee bibliografía o lee artículos sobre el tema o lee algún libro, pues puede darse cuenta que esto en realidad no es tan contemporáneo. Como ejemplo conocido está el caso del uso de sábanas infectadas o incluso de cadáveres que infectasen las aguas de almacenamiento de las ciudades que habían sido, por ejemplo, sitiadas. En el primero de los casos, las sábanas infectadas, es muy sonado la guerra biológica que mantuvieron los ingleses contra los amerindios en América del Norte.
con el famoso reparto de mantas contaminadas con el virus de la viruela. El militar Jeffrey Amherst, al que por cierto el rey Jorge III de Inglaterra le nombró barón de Amherst, dejó escrito lo siguiente: haríais bien en intentar infectar a los indios con mantas o por cualquier otro método tendente a extirpar a esta raza execrable. Con lo cual la cita ya se dice por sí sola. Mucho más reciente es el caso, por ejemplo, de las cartas con bacterias causantes de la enfermedad del anthrax o carbunco. La bacteria, su nombre científico es Bacillus anthracis. Esto tuvo lugar en Estados Unidos en el año 2001, tras los ataques perpetrados el 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Y la alarma se extendió más allá del simple incidente de unas cartas infectadas con anthrax o con la bacteria de Bacillus anthracis, mejor dicho. Incluso en España también llegó esa alarma, donde hubo varios envíos falsos. Por eso decíamos al principio que el bioterrorismo es capaz o tiene como finalidad también causar un impacto a nivel político, social y económico. A nivel científico, por ejemplo, si uno revisa el número de publicaciones que trataban sobre el tema del bioterrorismo, estas crecieron exponencialmente sobre todo fueron muy numerosas durante la primera década de los años 2000, pero crecieron exponencialmente a partir del famoso envío de las cartas del anthrax. Por lo tanto, el estudio científico sí que ha conocido un avance durante estos últimos años, especialmente en esa primera década de este milenio, siglo XXI. Pero bueno, también tenemos otros casos, ¿no?, de ataques más o menos recientes. Una secta religiosa japonesa conocida como Verdad Suprema, dirigida por el señor Shoko Asahara, que, bueno, de hecho creo recordar que este señor pasó en prisión varios años y recientemente, no sé si hace cosa de 2 o 3 años, fue condenado a pena de muerte, porque la pena de muerte sigue vigente en Japón. Bueno, este caso realmente no es bioterrorismo, quizás desde un punto de vista estricto. Acometió varios atentados con su secta religiosa en el metro de Tokio en el año 1995, si no recuerdo mal, utilizando químicos en este caso. Y bueno, así las cosas llegamos hasta el día de hoy, donde se han descrito más de 150 agentes posibles de ser utilizados como armas biológicas. Luego los planes de prevención o la importancia que le den los estados puede variar de unos a otros. Las amenazas son percibidas de distinta manera por los estados y por supuesto también hay intereses económicos detrás. Por ejemplo, además del ataque, un caso de ataque bioterrorista puede ser utilizando las bacterias del anthrax, como se ha dicho antes. De hecho, es un ataque que existió realmente, ¿no? Y normalmente se suele poner como una de las posibles amenazas. Pero, por ejemplo, también podría utilizarse la bacteria causante del muermo, que en humanos tiene una tasa de morbilidad muy elevada y que ya fue utilizada durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el año 1972 se firmó un tratado sobre armas biológicas y toxinas, el nombre
el nombre en inglés, Biological and Toxin Weapons Convention Treaty. Pero a pesar de ello, a pesar del aparente acuerdo internacional, como suele ocurrir, la amenaza del bioterrorismo sigue siendo latente. De hecho, hace un par de años, un grupo de virólogos dirigidos por el científico David Evans de la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá, lograron sintetizar de nuevo un virus del género Orthopoxvirus, que es donde también se encuentra el virus de la viruela, en un trabajo científico en abierto publicado en la revista PLOS ONE, al que todo el mundo tiene acceso. Puede ser consultado por todo el mundo. Lo cierto es que, a pesar de haber pasado relativamente desapercibido, quizás en los medios, ¿no?, el artículo sí que ha recibido muchas críticas por suponer un riesgo para la salud al hacer posible la síntesis del virus de la viruela con fines bioterroristas. Por supuesto, el equipo dirigido por David Evans también se defendió diciendo que, bueno, realmente las posibilidades están ahí. Nosotros simplemente las hemos descrito, pero la facilidad no las han creado ellos. Lo cierto es que los avances en la ciencia, en la ingeniería genética, en la biotecnología, en la biología molecular, sí que han supuesto nuevas ventanas de utilización para fines bioterroristas o de guerra biológica. Claro, en este caso estamos hablando de una amenaza importante, un virus del género donde también se encuentra el virus de la viruela, que fue erradicado ya en el siglo XX tras una campaña masiva e internacional, de carácter internacional, sobre la vacunación. Hoy en día el virus de la viruela sigue siendo conservado para fines de investigación en 2 países del mundo. Ahora mismo Rusia, en su momento la URSS, que fue en su día uno de los principales impulsores de la campaña de vacunación contra el virus de la viruela, y Estados Unidos. Las 2 superpotencias que se disputaron el poder y la hegemonía mundial durante la Guerra Fría. Con el caso del estudio realizado por el científico David Evans, simplemente pone en evidencia lo sencillo que resultaría hoy en día lanzar un ataque bioterrorista o iniciar una guerra biológica. La ciencia se conoce, la técnica se conoce, y solo hace falta ponerla en marcha. A la amenaza bioterrorista, digamos, tradicional, esto es de la dispersión de agentes biológicos potencialmente letales, bacterias o virus, se ha añadido también amenaza, por tanto, que suponen los avances en lo que se ha venido a conocer como ingeniería genética, o la posibilidad de utilizar agentes modificados genéticamente. Claro, estas tecnologías, bueno, como se suele decir, la ciencia no es ni buena ni mala a priori, es neutra, ¿no? Realmente el hecho de que sea bueno o malo depende del uso que se da. Estas técnicas pueden resultar muy útiles, por ejemplo, para modificar genéticamente una bacteria que nos sirva para bioremediación, mismamente, que sirve para la descontaminación de los metales pesados del suelo, o incluso, como algunos vienen a proclamar también, pues para revertir el cambio climático, ¿no? O recordaba yo un reciente artículo, además publicado por un grupo de científicos españoles, donde se utilizaban unas bacterias, Mycoplasma pneumoniae, que tiene un genoma muy pequeño y por tanto trabajar con ellas es relativamente sencillo, y se había modificado genéticamente para poder atacar, con 2 fines. En primer lugar, atacar, o bueno, más bien con un fin, pero con 2 mecanismos, ¿no? Y era atacar la formación de los biofilms, las biopelículas, que bacterias como Staphylococcus aureus
producen en los catéteres. Y por otra parte también secretaba proteínas y sustancias antimicrobianas. Este es un ejemplo del uso correcto, ¿no? Y por el que supuestamente está pensado estas tecnologías para combatir enfermedades, porque en este caso, en el caso de los catéteres, su implantación, estas técnicas invasivas, son una de las principales fuentes de riesgo para contraer infecciones intrahospitalarias. Y por supuesto esta bacteria había sido modificada para no ser dañina en el organismo de la persona con la que se usaba. Pero también se puede utilizar en el sentido inverso. Es decir, los recursos, la tecnología está ahí y son relativamente accesibles. Para poder lanzar un ataque bioterrorista realmente tampoco hace falta mucho. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, varios fueron los proyectos de guerra biológica. Muchas veces, cuando se lee o se escuchan documentales sobre el tema, se suelen poner siempre los casos sonados, ¿no? De algunos países como Alemania, como Japón o como la URSS. Pero no fueron los únicos. Por ejemplo, los soviéticos estuvieron investigando con el virus de Marburgo, pero otros países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido desarrollarían también sus propios programas de armamento biológico, a pesar de que en los medios, digamos, de difusión no se les conceda tanta importancia. Pero bueno, también están ahí. Sin embargo, vamos a hablar hoy el caso de la Unidad Secreta 731 de Japón, que es dentro de los casos de guerra biológica quizás uno de los más conocidos. A pesar de que, por ejemplo, en los libros de historia, manuales de historia, digamos, convencionales, se suele omitir un poco, o al menos desde Europa quizás, lo que ocurría en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero uno de estos casos de guerra biológica puede verse en esta unidad secreta. Y secreta porque realmente se tenía una coartada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo recordar que las instalaciones que se utilizaban para los experimentos estaban catalogadas oficialmente como algo así como tratamiento de residuos o de aguas residuales o algo por el estilo. Esta unidad secreta tuvo su campo de operaciones en Manchuria, una región en el norte de China que había estado ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ella se ensayaron multitud de experimentos con agentes patógenos, utilizando a personas locales de la zona, como ratones de laboratorio, literalmente, para investigar los posibles efectos de esos patógenos de cara a su utilización a gran escala en el conflicto armado, que para entonces se dirimía. Sin embargo, estos hechos pues no son muy conocidos. Realmente lo que se hacía no son muy conocidos hacia el gran público. No existen grandes documentales sobre el tema, no existen libros enteros. Quizás puede ser en parte porque los Estados Unidos estaban interesados en los resultados de las investigaciones de los médicos. Y de hecho, declaraciones de científicos, de médicos estadounidenses se sorprendían, decían, es que estos resultados son únicos en el sentido de que la poca moralidad con la que se hicieron sería imposible reproducirlos en Estados Unidos. La fuente de información realmente es única, es
Es algo que no podríamos tener en nuestro país. Y, por tanto, estas investigaciones de médicos y científicos japoneses que trabajaron en esta unidad secreta se ocultaron. Hubo un silencio mediático a cambio de estas informaciones. Por ejemplo, el microbiólogo Shiro Ishii, que fue uno de los cerebros del proyecto de investigación de guerra biológica y que presumiblemente acabó con la vida de miles de personas con el empleo de armas biológicas en las que se utilizaban anthrax, cólera, los microorganismos que ocasionan anthrax, cólera, tifus, sífilis, difteria, peste bubónica. Este microbiólogo acabó sin ser procesado por crímenes de guerra y de hecho acabó sus días en una clínica que él mismo regentaba. Una clínica además de tratamiento gratuito. Pero el bioterrorismo no solamente se queda... Bueno, hemos hablado un poco de bioterrorismo, hemos hablado de las potencialidades del bioterrorismo, hemos hablado de guerra biológica. Sin embargo, el bioterrorismo no solamente se queda ahí. También vamos a hablar un poco del concepto de agroterrorismo. Porque no solamente puede afectar este empleo de patógenos directamente a los seres humanos. También nuestros cultivos son un blanco perfecto para ataques bioterroristas, motivados sobre todo por intereses económicos, aunque por supuesto el efecto en humanos es más que claro y evidente. Las enfermedades que afectan a plantas pueden poner en un riesgo serio para el conjunto de la población del globo porque tienen la capacidad de provocar hambrunas terribles. Las consecuencias en la bioeconomía, es decir, esto estudiado desde un punto de vista bioeconómico es interesante porque, insisto, serían unas consecuencias desastrosas. De hecho, el interés por el agroterrorismo se ha visto reflejado en la celebración de varios simposios internacionales sobre el tema. De este tema hablaremos en futuros episodios, pero ahora bien, ¿es el agroterrorismo una amenaza real? O mejor dicho, ¿por qué son los cultivos vulnerables? Bueno, pensemos en que actualmente los monocultivos con una baja diversidad genética pueden ser atacados muy eficazmente con el empleo de agentes biológicos. Un pequeño golpe puede ser mortal. Y no debemos olvidar tampoco que el sector primario es una pieza clave en el comercio a escala global. Y muchos países dependen de la producción agrícola y del sector primario en general. Y sus exportaciones se ven reflejadas, el nivel de sus exportaciones en cultivos, o en los productos generados por los cultivos, pues están ahí. Por ejemplo, en el caso dentro de la Unión Europea, España, Francia especialmente, o Italia, son potencias agrícolas, tanto a nivel de producción como de exportación. Pero países como, por ejemplo, Argentina, dependen en gran medida, por ejemplo, del cultivo de la soja. Cuando hablamos de agroterrorismo también influye muy especialmente cuestiones de tiempo. Bueno, también esto con el bioterrorismo, en verdad. Pero si una enfermedad tarda en mostrar sus síntomas y su capacidad destructiva, tanto en el caso, por ejemplo, de una bacteria que se expande a la población como a los cultivos, las medidas para contrarrestarla tardarán en implantarse y los daños podrán ser terribles. Cuando se quiera actuar, quizás ya sea demasiado tarde. Además de que el agroterrorismo pone
directamente bajo amenaza la alimentación de personas, los efectos económicos son también millonarios. Por ejemplo, la bacteria Xylella fastidiosa, que se ha hecho conocida en los últimos años por los perjuicios que ocasiona en los olivos de la región de Apulia, en Italia, ha causado pérdidas de, los últimos datos que he encontrado hablan de 250 millones de euros, aunque esta cifra puede verse aumentada. Y además, muchos olivos centenarios de la región han tenido que ser talados, con lo cual el daño emocional también, a pesar de ser un intangible, pues también debe ser alto. En el caso de esta enfermedad que se ha venido expandiendo en Italia especialmente, pero también ha llegado algunos casos a España, aunque no se trate exactamente de un caso de agroterrorismo, sirve para hacernos una idea del potencial daño que un ataque de este tipo empleando agentes biológicos puede ocasionar en los cultivos a nivel económico, a nivel también social, porque muchas personas de las regiones del sur de Italia tienen su sustento en estas actividades del campo. Por fortuna, para el caso de Xylella fastidiosa, recientes investigaciones parecen indicar que un tratamiento a base de un biocomplejo podría funcionar para mitigar los daños ocasionados por las bacterias. Este biocomplejo tiene efectos bactericidas al inhibir la formación de biopelículas o biofilms. Sin embargo, no todos los olivos han mostrado los mismos efectos positivos, es decir, la efectividad no es la misma en todos los olivos, pues si está muy afectado es muy difícil de recuperar. Lo que hace esta bacteria básicamente es que se inserta en el xilema, los vasos conductores de la planta. Por tanto, los daños son muy notables. El agroterrorismo es un tema, desde luego, que además estando en la CSIAP, en esta escuela, es muy interesante, a la vez que una amenaza muy peligrosa. Y continuaremos hablando en futuros episodios más acerca de esto desde distintos puntos de vista. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del episodio de hoy y vamos a acabar con unas conclusiones. Porque, claro, nosotros hemos visto a lo largo del episodio que la ciencia, la tecnología, los nuevos avances están ya ahí y es muy fácil. Por ejemplo, lanzar un ataque bioterrorista con bacterias que hayan sido modificadas genéticamente y que sean extremadamente resistentes a antibióticos y sus efectos patógenos sean muy elevados. Sin embargo, la pregunta que uno puede hacerse hoy en día es si estos avances están, y es relativamente sencillo en crear agentes potencialmente patógenos, ¿por qué no es tan común escuchar de ataques con armas biológicas? Del periodo de 1970 a 2014 se han registrado un total de 35 ataques con armas biológicas, que es un número relativamente modesto. Una posible explicación es que los ataques bioterroristas o actos de guerra biológica son difícilmente controlables una vez que se han lanzado y por tanto se pueden volver en tu propia contra. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un país que lanza un ataque biológico en clave de guerra, es muy probable que por el simple hecho de lo fácil que es su propagación, sus propios ciudadanos acaben sufriendo también sus consecuencias. Sus propios ciudadanos, la población civil, pero también la población militar. Y quién sabe si por un posible error, al fin y al cabo, sea más afectado la propia población del país que perpetúa el ataque de guerra biológica que el pretendido enemigo.
eso tendría unas consecuencias en cuanto al equilibrio de fuerzas en la guerra que muy notables. Y claro, este país necesitará un contingente para guerrear. Si no está ahí, pues la guerra podría comprometerse seriamente. Esto es quizás lo que presumiblemente llevó a muchos países a no lanzar una guerra biológica sobre sus enemigos, a pesar de que los proyectos estuvieron ahí. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Japón, pero también otros países, también occidentales, han estado investigando mucho tiempo con esta serie de proyectos. O sea, que los temores a volverse en su contra es una pieza fundamental, quizás. Pero si lo que nos atenemos es a un ataque bioterrorista, también es muy probable que la falta de conocimiento de la persona que prepara el ataque le ponga en una posición vulnerable, donde, por ejemplo, quede muy expuesto al agente patógeno. De hecho, a pesar de la relativa sencillez en lanzar un ataque bioterrorista, la mayor parte de criminales no poseen ni los conocimientos ni los equipos necesarios para llevar a cabo un ataque exitoso contra la población civil con el fin de infundir terror. Bueno, pues esto es básicamente todo lo que vamos a hablar hoy sobre bioterrorismo y guerra biológica. Espero que haya sido interesante, espero que se haya abierto nuevas fuentes para investigar por parte de nuestra audiencia. Nosotros vamos a tratar más sobre este tema porque se puede abordar desde muchos puntos de vista y además se pueden contar cosas curiosas, interesantes. Y bueno, agradecer de nuevo a la audiencia su atención. Estamos muy contentos de poder comenzar este nuevo periodo, de continuar con nuestras sesiones de grabación habitualmente tras este parón durante los meses de verano. Y nada, como siempre, os esperamos en Brotes de Ciencia para más episodios. Gracias.